Hola, hola, pues vamos a iniciar con el tema del aparato digestivo. Recuerden que es la anatomía con la fisiología ya unidas, ya es la integración. ¿Sale? Entonces, vamos a tener que el aparato digestivo tiene una gran e importante función. Realiza lo que son el procesamiento químico de los alimentos. ¿Y qué es el procesamiento químico de los alimentos? Que los alimentos pasen de estar en un estado, digamos, natural hacia un estado que pueda ser utilizado por las células del organismo a través de la obtención de sus nutrientes y energéticos. Para que esto pueda ser llevado a cabo, los alimentos pasan a través de etapas de un proceso seriado y muy ordenado, que es las etapas del proceso digestivo. Son 5 las etapas del proceso. El primero es la ingestión. Vamos a comer, a masticar, a ingerir los alimentos, y los alimentos van a ser triturados por los dientes y van a ser mezclados con la saliva. La mezcla con la saliva tiene varias funciones. Uno, humectar, humedecer esos alimentos para que sean más fáciles de deglutir, pero también tienen la función de que en la saliva hay unos químicos que se llaman amilasas, amilasas, y que nos van a ayudar a destruir los azúcares que pudiesen tener. Ojo, las amilasas se encuentran en varias partes del sistema digestivo, pero también encontramos lo que son las amilasas, la amilasa lingual en la boca. Así es, entonces, por lo tanto, el proceso de digestión química empieza en la boca. También tenemos otros tipos de sustancias que van a procesar los alimentos y los nutrientes que estos pudiesen tener. ¿Sale? Como las lisosimas. Las lisosimas son moléculas que van a ocasionar rompimiento de los agentes patógenos que pudiesen tener los alimentos, es decir, las bacterias, los virus, los hongos, pero no son unas sustancias totalmente eficaces, por lo tanto nos pueden llegar al interior del sistema digestivo algunas pequeñas porciones de bacterias que nos van a enfermar. Entonces, estas son barreras de defensa para lo que es el sistema digestivo. Después tenemos a la digestión. Las enzimas, que son moléculas, estoy seguro que se los enseñaron en fisiología, o no sé si no tienen que estudiarlo. Las enzimas son moléculas que van a catabolizar algunas reacciones, es decir, son moléculas que van a favorecer alguna reacción en el cuerpo. Entonces, las moléculas como las enzimas son moléculas que en el proceso de digestión van a descomponer a los nutrientes en moléculas más sencillas. Las enzimas van a descomponer los nutrientes en moléculas más sencillas para que puedan ser absorbidos. Si tú comes una manzana y la tratas de digerir directamente, no se va a poder, porque esa manzana o esa carne, esa proteína, esa tortilla, está procesada, ya sea por el humano o por la naturaleza, tiene una conformación biológica ya establecida. Tú no puedes absorber los nutrientes de esa manera directa, tienes que procesarlos, tienes que descomponerlos en sus componentes más básicos y sencillos para que este cuerpo humano los pueda absorber. Entonces el siguiente paso es la absorción. Las moléculas sencillas, ya metabolizadas, van a atravesar las paredes del tubo digestivo y van a ser transportadas hacia la sangre y van a viajar por el mismo torrente sanguíneo. Es decir, los nutrientes, las vitaminas, los minerales ya van a poder viajar y van a poder viajar a otros lados del cuerpo para que estos sean utilizados.
en el siguiente proceso, que es la asimilación. La asimilación es un proceso en el cual las células del organismo van a utilizar los nutrientes para obtener energía o fabricar nuevas moléculas. Es decir, ya esos nutrientes que obtuviste de los alimentos van a ser utilizados para la energía, fabricar nuevas moléculas, fabricar componentes celulares, crecimiento celular y por lo tanto crecimiento del cuerpo humano. Y por último, la defecación. Las sustancias que no han sido digeridas o que no son absorbidas van a ser eliminadas del sistema digestivo y del cuerpo a través del ano. La gran mayoría de las sustancias o de la masa de alimentos que comemos, ojo, masa, interprétenlo. Masa es al volumen, al contenido, a la forma, al vehículo que nosotros consumimos en forma de alimentos, no se va a utilizar. Por ejemplo, tú te comes una manzana. Una manzana pues tiene el tamaño de un puño, ¿sale? Pero en realidad tú no absorbes ese tamaño, esa energía, esos nutrientes del tamaño del puño. Tú vas a obtener nada más del 10 al 15% del volumen de esa manzana. El resto son fibras, el resto son sustancias que no puedes utilizar tú como cuerpo humano y que las vas a desechar. Por eso tienes que comer 3 veces al día, todos los días, porque en realidad no utilizas todo el alimento. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la masa, pues realmente no la utilizas? La masa es en realidad un azúcar, mezcla con cal, masa ahora sí de tortillas, fibra, que en realidad no se utiliza en gran medida. Ocasiona un aumento desmedido de las calorías, es decir, del contenido energético que puedes utilizar, pero en realidad si tú comes en exceso no lo vas a ocupar. ¿Sale? Entonces, eso fue a grandes rasgos los procesos digestivos. Pero tenemos que tener en cuenta que el aparato digestivo es un tubo de 11 metros de largo que va a abarcar desde la boca hasta el ano. 11 metros. Y que va a contener la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y las glándulas. Intestino grueso y delgado y las glándulas. ¿Cuáles son las glándulas? El hígado, el páncreas, las glándulas salivales, glándulas que se encuentran en el estómago o glándulas gástricas y glándulas intestinales que son glándulas que se van a encontrar en el interior de los intestinos. Sin olvidar a nuestro páncreas. Entonces, el primer proceso de la ingestión de alimentos pues se da obviamente en la cavidad bucal. La cavidad bucal está contenida y está conformada por labios, lengua, dientes, glándulas salivales, que tenemos glándulas sublinguales, submentonianas o submandibulares y glándulas que se llaman parótidas. Seguramente lo vieron en primer semestre, las glándulas parótidas, que se encuentran a los lados de la cara. Y unas estructuras que es la primera línea de defensa del cuerpo contra los agentes patógenos que vamos a ingerir a través de los alimentos, que son las amígdalas. Las amígdalas son tejido linfoide. Linfoide, es decir, un tejido de defensa, es decir, un tejido que tiene células, tiene químicos que van a reaccionar ante un agente determinado que pueda ser determinado por el cuerpo como un agente dañino. Y por eso tenemos amígdalas en la boca, porque por lo general los alimentos que nosotros consumimos están contaminados. No, doctor, es que como, si mi mamá cocina muy rico, siempre yo veo que se lava las manos, sí, tú lo puedes ver a simple vista, pero en realidad
esa comida se empieza a echar a perder muy rápido. Esa comida se empieza a llenar de bacterias, se empieza a llenar de hongos y se empieza a descomponer. Fíjate que la lengua, mucha gente ignora que es un órgano que está compuesto de músculo. Es un músculo de músculos. Está conformado por una gran cantidad de músculos que unidos van a formar la lengua. La lengua tiene varias funciones. Va a intervenir en la masticación, ¿sale? Porque permite el movimiento o realiza el movimiento del contenido alimenticio. Es decir, cuando tú ingieres un alimento, los dientes van a masticarlo, pero la lengua va a hacer la función de mover ese alimento para que pueda ser triturado de una manera homogénea, uniforme. También va a intervenir en la deglución porque el proceso de deglutir o de tragar es dado por la lengua. La lengua empuja el alimento hacia atrás, hacia la laringe. Y la lengua es el órgano del gusto. Nos permite reconocer sabores. Entonces, ¿por qué Dios, los extraterrestres, la evolución, quien nos haya diseñado, nos hizo con papilas? ¿Por qué nos hizo detectar los sabores? Y tienen una gran y sencilla razón. Los sabores dulces, los alimentos dulces son ricos en azúcares. ¿Sale? Que los azúcares son utilizados por nuestro cuerpo para la obtención de energía. Por lo tanto, nuestra lengua va a detectar aquellos alimentos dulces y los va a reconocer como ricos en contenidos con azúcares y los va a favorecer. Va a favorecer su ingestión para comerlos. Las papilas sabor salado detectan los alimentos con sal. ¿Y por qué? Porque recuerden que la sal es un componente muy importante del interior del organismo. La sal, el sodio, más concretamente el sodio, Na o sodio, interviene en demasiados procesos fisiológicos normales del cuerpo humano, extremadamente variados. Pero también la sal tiene como función en el cuerpo humano la de retener agua, la de guardar agua. ¿Y para qué guardas agua en el cuerpo humano? Para que simplemente no te deshidrates. Ahora bien, ¿qué significa esto? Mucha gente tontamente compra que agua sin sodio, ¿no? Porque así lo he visto en los comerciales que dicen el agua sin sodio. Bueno, pero es que tú necesitas sodio y agua para tener un correcto equilibrio hidroelectrolítico en tu cuerpo. Hay mucha gente que dice, es que ya no tomo sal porque así ya no retengo líquidos y así bajo de peso. Es que en realidad eso es una mentira totalmente e incluso una ignorancia garrafal de la fisiología. ¿Por qué? Porque simplemente la sal, el sodio, ¿sale? Al disminuir su ingesta, no guardas agua en tu cuerpo humano. Y dice, bueno, es que si yo no tomo agua, bajo de peso. Es que tontamente estás creyendo eso. ¿Sale? Porque la gente cree que bajar de peso es que la báscula pese menos. Pero en realidad tú estás pesando menos porque no estás tomando agua, pero eso no es el peso. Te estás deshidratando por bajar de peso, pero eso no es bajar de peso. O sea, que bajes de peso
disminuir el contenido de grasas en tu cuerpo. No estás bajando de peso a expensas de las grasas, sino a expensas de los líquidos. Y eso es un error brutal y que mucha gente ignorante lo hace. ¿Sabes? También nos diseñaron con un sabor, con papilas para detectar sabores ácidos. Por lo general, los venenos de los alimentos, las bayas, algunos vegetales, algunos animales que tienen en su superficie recubrimientos venenosos como las ranas amarillas, los venenos que ellos secretan son ácidos. Entonces, fíjate cómo nos diseñaron con papilas para detectar sabores ácidos y por ende detectar alimentos que puedan ser dañinos para el cuerpo, que puedan ser venenosos. Venenosos. Y también nos diseñaron con papilas para detectar sabores amargos. ¿Y para qué? Para detectar alimentos echados a perder. Amargos. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, continuando con el proceso de la digestión, ¿vale? De la ingestión, tenemos a lo que son las glándulas salivares o salivales. Como les dije, tenemos glándulas sublinguales que se van a encontrar por abajo de la lengua, glándulas submandibulares que se van a encontrar abajo de la mandíbula y unas grandes glándulas que se llaman glándulas parótidas. La saliva es una mezcla de líquido y muchas sustancias, entre cuales la amilasa, como ya les había comentado, que degrada almidón y el almidón es un azúcar. También contiene lipasa lingual que inicia el proceso de degradación de las grasas. Las grasas se van a degradar completamente a nivel intestinal y estomacal, pero inician su proceso de digestión en la boca. También tiene agua, sales como sodio, potasio, cloro, mucina, que es una sustancia mucosa, y una sustancia que se llama lisocima, que es una sustancia bactericida. Si bien es una sustancia que trata de matar bacterias, no es infalible al 100%. Es un intento de matar bacterias, pero ayuda a eliminar con cierto éxito algunos agentes patógenos que pudiesen estar contaminando nuestros alimentos. Fíjate cómo eh, tu mamá, tu abuelita, cuando tú te caías de niño, ¿qué hacía? Te caías y te raspabas. ¿Qué decía? Te echabas supuestamente salivita, ¿no? Yo he visto que lo hacen, te echan saliva en la herida. Eso podría ser bueno y podría ser malo. Malo porque podría contaminar más, aún más, tu herida, porque pues no sabemos la higiene de esa persona, pero biológicamente, instintivamente, tiene cierta razón. Y no es porque tu abuelita lo sepa, no es porque tu mamá sepa o tenga un doctorado en biología, sino porque simplemente son instintos de la naturaleza. Recuerden, todo en la naturaleza del ser humano se basa en instintos, ¿sale? Recuerden lo que yo siempre les he dicho, tú te maquillas para llamar la atención del sexo opuesto, tú te compras
coches para llamar la atención del sexo opuesto. Aunque tú digas que no, aunque tú digas, no, yo no lo hago por eso. No justifiques un instinto, ¿sale? No lo sublimes, no lo justifiques. La realidad es así, no te pelees con la biología es así. Entonces, ¿qué hacían las mamás? Te echan salidita en las heridas en un intento biológico, instintivo, inconsciente de matar las bacterias que pudiesen estar contaminando tu herida. Porque la saliva contiene lisocimas que mata bacterias. ¡Wow! ¿Y eso lo sabe la mamá? Porque haya ido a la escuela. No, es un conocimiento inconsciente. ¿Cómo lo descubrió? ¿Quién sabe? Pero eso siempre ha estado. Entonces, tenemos varios procesos de la deglución, que es el paso del alimento de la cavidad oral hacia el tubo digestivo. Tenemos la fase oral, en la cual el alimento se encuentra en la cavidad oral y es un proceso totalmente voluntario, es decir, tú lo controlas. El resto de las fases son involuntarias. ¿Por qué? Porque ahí lo controla el sistema digestivo entérico. Tenemos la fase de faringea, en la cual los paladares se van a elevar y van a permitir el paso del alimento hacia el esófago. El alimento, que en este momento ya se llama bolo alimenticio, en este momento ya se llama bolo, cuando está afuera es el alimento. Cuando ya ha sido masticado y pasa de la boca hacia el estómago se llama bolo alimenticio. Cuando estamos en la fase faríngea, el bolo alimenticio se va a encontrar en la faringe y va a ser propulsado hacia el interior del esófago en la fase esofágica. La fase faríngea y la fase esofágica son reflejos, son involuntarios. Tú no le dices a tu faringe ni a tu esófago, pasa el alimento. Lo hace de manera inconsciente el cuerpo humano. Entonces, tenemos que conocer qué es la faringe, porque mucha gente habla sobre la faringe, sobre la laringe. La faringe es la porción del sistema respiratorio que conecta las fosas nasales con la laringe. ¿Sale? E incluye las fosas nasales, la cavidad nasal y la garganta. La laringe como tal, pues es la continuación de la faringe hacia lo que es la tráquea. Ahora, el esófago es el tubo que va a conectar la laringofaringe con el estómago. El esófago va a mover los alimentos a través de algo que se llaman ondas peristálticas. Las ondas peristálticas son ondas de contracción de la musculatura. El esófago es un tubo de músculo que va a propulsar el alimento en una única dirección. ¿Y cómo lo hace? A través de contracciones breves, pero fuertes para propulsar el alimento. Tú tienes el alimento acá, sale cuando lo pasa de la cavidad oral hacia el esófago. Tú tienes el alimento aquí, ¿sale? Entonces, inmediatamente tu esófago se va a contraer, va a apretar ese alimento y lo va a empujar hacia abajo, ¿sale? Y ahora bien, ese alimento ya ha caminado algunos centímetros y estos músculos que tú tenías acá apretados se van a relajar y ahora la porción de músculo donde se encuentra ahora el bolo alimenticio se va a contraer otra vez.
¿sale? Y entonces, como se va a contraer, va a propulsar de nueva cuenta el alimento hacia abajo. Y es así como va a ir propulsionando el alimento para que llegue al estómago. Ahora bien, vamos a continuar con el estómago. Ahora es la digestión, ¿sale? El estómago es una bolsa de músculo. Es una bolsa muscular que aparte de tener músculo, tiene glándulas en su interior. Entonces, el estómago tiene varias partes y varias funciones. El esófago está comprendido en su porción superior por algo que se llama esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es un esfínter, es decir, un músculo que se abre y se cierra de manera involuntaria dependiendo del contenido que se encuentre de alimento en el interior del estómago. Y en su porción inferior, el estómago tiene otro esfínter que se llama esfínter pilórico, que de nueva cuenta es un músculo que abre y cierra y que bloquea o permite el paso del alimento que se encuentra en el interior del estómago hacia el interior de los intestinos. Entonces, en el estómago se dan dos procesos de digestión mecánica y digestión química. La digestión mecánica. El estómago se contrae para poder mezclar los alimentos con el ácido clorhídrico que se encuentra en el interior del estómago. Y ese alimento ya mezclado, ¿sale? Se va a juntar con otras sustancias se va a mezclar con otras sustancias, por ejemplo, el ácido clorhídrico, moco, bicarbonato, sustancias enzimáticas que van a romper determinadas moléculas como proteínas, grasas y las van a conformar en partes más sencillas y más pequeñas para que puedan ser digeridas de una mejor manera. Entonces, una vez que el bolo alimenticio ha sido transformado mecánicamente y químicamente, ya no se le llama bolo, se le llama quimo. Y ese quimo es una sustancia pastosa que ya está lista para ser absorbidos sus nutrientes y separados sus desechos. En el interior del estómago tenemos una gran cantidad de glándulas gástricas, ¿vale? Pero las principales son las células principales, así se le llama, células principales, que producen pepsinógeno. El pepsinógeno procesa proteínas, ¿sale? Entonces, el pepsinógeno procesa proteínas. Las células principales producen pepsinógeno, que el pepsinógeno más el ácido clorhídrico
van a dar como resultado una nueva molécula que se llama pepsina, que la pepsina en contacto con las proteínas de la carne las va a romper en aminoácidos. Que son las sustancias más sencillas de las proteínas. Ve y date cuenta cómo el estómago está completamente regulado para que no se destruya a sí mismo, porque recuerda que el estómago son proteínas, es un músculo. Si no estuviera regulado a través de diferentes pasos como el pepsinógeno, la pepsina, el estómago se consumiría a sí mismo. Entonces, en el antro pilórico o en el esfínter pilórico se van a segregar otras sustancias que se llaman la lipasa gástrica. Recuerda que ya tenemos una lipasa lingual. La lipasa rompe grasas. Entonces, que van a actuar sobre los lípidos que ya han sido medio procesados en la boca y van a continuar el trabajo en el estómago. Las células parietales van a producir el ácido clorhídrico, que es el responsable de la destrucción de los alimentos para que puedan convertirse en el quimo. Las células mucosas, como su nombre lo dice, secretan mucosa que van a proteger las paredes del estómago de los ácidos clorhídricos que tenemos en el estómago y van a evitar aún más su degradación. Y las células G. Las células G van a producir gastrina que van a fomentar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, aparte de las glándulas gástricas, tenemos unas glándulas más grandes. Las glándulas gástricas son microscópicas. Las glándulas grandes, macroscópicas, como el hígado, tienen funciones más específicas, incluso extremadamente variadas. El hígado es la glándula más grande del organismo. Tiene una extremada función en el metabolismo del cuerpo, no solamente en los alimentos, sino metabolismo de medicamentos, de tóxicos como el alcohol. Incluso el hígado pesa casi 1,5 kilos. Es de color rojo oscuro, es de consistencia muy blandita y se va a dividir en 4 porciones o 4 lóbulos. La porción derecha, izquierda, caudado y cuadrado. Entonces, mucha gente cree que la bilis es secretada por la vesícula biliar y en realidad no es así. La bilis es un químico que emulsiona las grasas. ¿Qué es emulsionar las grasas? Es decir, facilita su transporte. ¿Por qué? Porque tú tienes en el interior de tu estómago agua. Y recuerda que el agua y el aceite, o sea, las grasas, no se pueden mezclar. Tú necesitas que las grasas que están en tus alimentos puedan ser transportados y absorbidos. Ahora bien, la bilis es producida por el hígado y va a, aparte de emulsionar las grasas, va a neutralizar la acidez que ya viene del quimo, es decir, de esa sustancia de alimentos más ácido clorhídrico que viene del estómago y va a favorecer su absorción. La bilis no nada más es una sustancia que tiene esa función, sino que tiene sales biliares, tiene proteínas, tiene colesterol, hormonas y esto se va a almacenar en un pequeño órgano que se llama la vesícula biliar. Entonces, la bilis es producida por el hígado y se va a almacenar en la vesícula biliar. Entonces, la bilis se va a liberar cuando en el duodeno haya alimento.
Entonces, el duodeno va a detectar que hay alimento e inmediatamente va a decirle a la vesícula biliar, tienes que liberar bilis porque muy probablemente tenga grasa o venga ácido. Entonces, ahí se va a liberar lo que es la bilis. El hígado, aparte de tener esas funciones, que es de secreción de bilis, va a metabolizar los azúcares. Es decir, todos los azúcares que nosotros consumamos, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, va a metabolizarlo, es decir, los va a romper o los va a guardar para un futuro uso. También va a utilizar el metabolismo de los lípidos. ¿Sale? ¿Y qué es el metabolismo de los lípidos? ¿Sale? ¿Por qué? Porque en el hígado se sintetiza colesterol y unas moléculas transportadoras de grasa que se llaman lipoproteínas. Sí, en el hígado se sintetiza colesterol. Aparte del colesterol, que es una grasa que tú también obtienes por los alimentos, también en el hígado se procesa. El hígado procesa también las proteínas, elimina toxinas, tóxicos, hormonas, va a sintetizar factores de coagulación, que los factores de coagulación son sustancias químicas que favorecen la coagulación de la sangre. ¿Sale? Ya quitémonos la idea de que coagular es que se forme un coágulo y te mueras. Eso lo cree la gente que no estudia, o que no se informa, o que no tiene conocimientos en medicina. ¿Sale? Factores de la coagulación. Si tu sangre no tiene factores de la coagulación, te vas a desangrar. La sangre tiene un equilibrio entre coagulación y entre sangre no coagulada. Entonces, el hígado mantiene ese orden, ese equilibrio a través de la síntesis de factores de coagulación. ¿Sale? Entonces, el hígado también almacena hierro, vitaminas, destruye glóbulos rojos o eritrocitos senescentes, envejecidos, viejitos, a través de las células que se llaman células de Kupffer. En el hígado se activan las vitaminas, especialmente la vitamina D, y forma bilirrubina, que la bilirrubina es un componente de la sangre que ayuda, entre otros componentes químicos, a la correcta fijación del oxígeno. Entonces, también tenemos que el páncreas es un órgano, como ya lo vimos en el sistema endocrino, que va a secretar dos sustancias, la insulina y el glucagón, pero eso es a nivel endocrino. Ahora van a tener otro conocimiento. El páncreas secreta hacia el exterior del cuerpo humano. ¿Sale? ¿Y cuál es esa sustancia? El jugo pancreático. El jugo pancreático se va a unir junto con la bilis y van a verterse en una zona que se llama el ámpula o ampolla de váter, donde se va a mezclar con el quimo que viene del estómago y va a favorecer la absorción de azúcares y de grasas. ¡Wow! ¿Sale? Entonces, si ustedes ven una gotita de grasa a simple vista, se va a ver así. O si la ven al microscopio, se va a ver así. Si ustedes echan una gotita de aceite en un vaso con agua, se van a dar cuenta que las gotitas pues no se mezclan con el agua. Entonces, ¿qué es una emulsificación? ¿Para qué se emulsifican las grasas en el cuerpo humano? ¿Por qué tenemos bilis en el cuerpo humano? ¿Por qué Diosito nos diseñó con bilis? La bilis
forma parte de un sistema de transporte de grasas, ¿sale? Esta parte, este sistema de transporte de grasas facilita el movimiento de las grasas en el interior del cuerpo humano. Porque si tú consumieras la grasa así, esta grasa no podría ser absorbida y se eliminaría en el cuerpo y verías ahí en tus heces, en tu popó, en tu defecación, pues las grasas, las bolitas, ¿sale? Pero el cuerpo humano necesita grasa, grábenselo bien, en serio. Mucha gente, lamentablemente ignorante, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, no despectivamente, cree que la grasa es mala, cree que el colesterol es malo, cree que los triglicéridos son malos, cree que en general las grasas son malas. Y si yo no como nada de grasas, bueno, es que también es malo, porque las grasas forman parte del cuerpo humano. Lo que es malo es el exceso, ¿vale? Si eso fuera, si todo fuera malo, por ejemplo, la glucosa, pues no consumieras glucosa y te morirías en 3 horas. Entonces, la grasa es totalmente necesaria para la síntesis de membranas celulares en todo el cuerpo, ¿sale? Entonces, esas grasas necesitan ser absorbidas, pero como no se pueden absorber porque no se mezclan con el agua, necesitan ser transportadas por las sales biliares. Y las sales biliares las transportan de una mejor manera, como se ve aquí en la imagen. Se las llevan de una en una para que puedan ser absorbidas de mejor manera. ¿Sale? Vamos a dar 9 minutos de descanso para que vayan a tomar agüita, estiren sus piecitos y nos vemos aquí en 9 minutos.
Bueno, pues vamos a continuar. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el tema del páncreas. El páncreas, como ya lo vimos en el sistema endocrino, pues tiene dos funciones, una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina, pues ya la vimos, insulina y glucagón. Pero el páncreas tiene una función exócrina, es decir, que va a sacar sus secreciones al exterior del cuerpo humano. Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo saca sus secreciones, sus químicos al exterior? Pues sí, recuerden lo que les dije alguna vez, que el tubo digestivo es prácticamente un hueco dentro de nosotros, porque conecta la boca con el ano y prácticamente es un hueco, es un tubo vacío dentro de nuestro cuerpo. Entonces, el páncreas va a tener lo que es un conducto pancreático y que va a desembocar en una zona específica que se llama papila duodenal. El páncreas es un órgano de 25 centímetros de longitud y 5 de grosor. Como ya les dije, tiene función endocrina, insulina y glucagón, y como glándula exócrina fabrica jugo pancreático. El jugo pancreático tiene enzimas. Recuerden esa palabra, guárdensela, grábensela. Sustancia química que favorece o facilita una reacción química. Entonces, las enzimas pancreáticas son la amilasa pancreática, que ya encontramos entonces amilasa lingual, amilasa gástrica y amilasa pancreática, es decir, rompen glucosa, rompen almidón, es decir, rompen azúcares. ¿Sale? El almidón de los bolillos es un azúcar, ¿sale? Por eso las levaduras aumentan el crecimiento del pan o el proceso del pan, de la panificación, porque las levaduras comen azúcar, ¿sale? Entonces, también tenemos lo que es la lipasa pancreática, es decir, una sustancia que rompe lípidos, pero que es secretada por el páncreas, tripsina, timotripsina, peptidasas, nucleasas pancreáticas que van a romper proteínas, ¿sale? De la carne y van a secretar bicarbonato también nuestro jugo pancreático, porque el bicarbonato es una sustancia alcalina o base. Recuerden sus clases de la secundaria, de química o de prepa que les enseñaban que había dos tipos de sustancias, las sustancias ácidas y su contrario que son las sustancias alcalinas. Entonces, si nosotros en el interior del estómago tenemos sustancias ácidas, tenemos que contrarrestar ese ácido de alguna manera porque si no va a quemar nuestro sistema digestivo a través del bicarbonato. Entonces, el conducto pancreático se va a unir con el conducto biliar común, ¿sale? Y van a formar lo que es el conducto colédoco. Colédoco. ¿Sale? Y el conducto colédoco va a desembocar en algo que se llama, ya lo dijimos, el ámpula de Vater o papila duodenal. Papila duodenal o ámpula o ampolla de Vater. Entonces, vean, la vesícula biliar va a tener un conducto cístico, un conducto biliar que viene del hígado, ¿sale? Y estos dos a su vez se van a unir en un conducto biliar común. El conducto biliar común se va a unir con los conductos pancreáticos y se va a unir en un solo conducto que es el conducto colédoco. Y el conducto colédoco se va a unir a el duodeno en una porción que se llama el ámpula de Vater. Entonces, ¿qué significa esto? Muy sencillo. Que el estómago empieza la digestión química para romper los nutrientes. Los almidones, como ya lo dijimos, los azúcares, van a ser transformados por la enzima amilasa y los van a romper y los van a conformar en glucosa, que es la azúcar más simple y que puede ser utilizada por el cuerpo porque la glucosa es la energía de la célula.
cuando tú consumes grasas, esas grasas van a ser metabolizadas por la lipasa y la van a romper en glicerina y ácidos grasos. Los ácidos grasos son ocupados para sintetizar membranas celulares, para sintetizar hormonas, ¿vale? Se van a convertir en grasas para almacenar energía, y las proteínas derivadas de las carnes, y muy raramente que vengan de los vegetales, sí vienen, pero proteínas de escaso valor o medio valor nutricional van a ser degradadas por las proteasas, por ejemplo la pepsina, la quimotripsina, peptidasas, nucleasas, tripsinas, y las van a romper en su componente más elemental, que son los aminoácidos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta primera hora de clase de lo que es de anatomía, y en la segunda hora les vamos a dar el resto del proceso digestivo.